Hola, hoy quiero compartir con ustedes algo que se ha vuelto como bastante importante dentro de mi carrera como editor y tiene que ver con lo que los editores esperan dentro de la discusión de un artículo de investigación o de un artículo de revisión. Porque principalmente en la discusión es donde aparece la voz del investigador. Y aquí digamos que lo que quiero como resaltar es que lo que queremos como editores y actuamos como editores en función de los lectores de nuestras revistas. Tratamos entonces de encontrar que ese autor, es decir, usted o yo cuando soy autor, tengo claro un argumento, tengo claro que lo que encontré tiene un significado y ese significado digamos que se va a transformar a lo largo de la discusión. Entonces digamos que ¿dónde focalizamos ese significado? Ese significado lo focalizamos entonces en que este autor tiene claro cuáles son las explicaciones de esos resultados en un contexto científico. Eso quiere decir que entiende cómo se pueden explicar a partir de resultados que otros estudios también han encontrado. Esto significa que si bien algunas ocasiones utilizamos similitudes, este artículo o estos resultados de mi investigación son similares a los de o son diferentes a los de, digamos que esta es una manera de discutir, pero digamos que a la que mayor trascendencia le damos es a aquella en la que el autor es capaz de entender por qué obtuvo los resultados que obtuvo en relación con lo que la ciencia conoce al momento o sabe al momento. Eso permite sobre todo que el autor reconozca cuáles son sus vacíos, aspectos que aún continúan sin poderse resolver. Y eso es algo que podemos trabajar en limitaciones y fortalezas o dentro de direcciones a una investigación futura, pero ahorita vamos para allá. Entonces, digamos que la primera parte de la discusión es un poco el reconocer qué fue lo que encontré, pero sobre todo tratando de explicar en mi contexto científico, en mi comunidad científica, las implicaciones o las explicaciones que se dan dentro de mi comunidad científica. Algunos podemos llamarle que usted puede quedarse, digamos, dentro de su comunidad científica y está, digamos, bien visto cuando usted visita otras comunidades científicas en términos de reconocer cómo resultados de una investigación de un campo de conocimiento tienen repercusiones o explicaciones en otro campo de conocimiento. Aquí es importante entonces entender que si mi revista objetivo es una revista multidisciplinaria, digamos que es muy bien visto e inclusive obligatorio que en la discusión yo pueda explicar mi conocimiento o los resultados de mi investigación tratando de relacionarlo con otros campos de conocimiento, porque precisamente el objeto de la comunidad de lectores de esa revista es multidisciplinaria. En ese orden de ideas, la explicación que encuentra el autor debe ser precisa respecto a qué es lo que sabe que sus resultados tienen a partir de lo que otros han mencionado. Y eso nos lleva entonces al reconocimiento también de las implicaciones que estos resultados tienen en la comunidad científica. Y la diferencia principalmente entre explicar algo y reconocer su implicación es básicamente relacionada al uso de los resultados de conocimiento. Eso quiere decir que si al principio a mí me interesaba explicar por qué o qué razones da mi comunidad científica para estos resultados, o yo como científico, a partir de mi bagaje como científico, doy a estos resultados. Ahora voy a irme hacia el uso de estos resultados. Y aquí vamos, digamos, a separar dos comunidades completamente distintas. La comunidad científica a la que le interesan las implicaciones teóricas, cómo este resultado fortalece la teoría,
amplía la teoría o, por el contrario, vislumbra, digamos, eh, un aspecto de la realidad que no es cobijado bajo la teoría. Y entonces son los aportes, digamos, teóricos que puede hacer. Por el otro lado, también tenemos las implicaciones metodológicas. Muchas veces el reconocimiento de la manera particular en la que se recogieron estos datos y que puede, en términos de costo-efectividad, ser mucho más eficiente, tener implicaciones eh, para los investigadores de seleccionar dentro del parámetro de opciones que tienen metodológicas, estas implicaciones que yo estoy encontrando como una mejor ruta, un mejor camino, un mejor procedimiento, pues también digamos que es importante de resaltar dentro de la discusión. Entonces aquí el centro, digamos, está en pensar cómo mis resultados le sirven a otros científicos para mejorar lo que conocen o para mejorar lo que hacen. Y finalmente, y no menos importante, es las implicaciones sociales, que implicaría entonces indicarle a las personas que no son científicas o no pertenecen al ámbito científico, lo que llamaríamos la apropiación social de conocimiento, es decir, cómo bajamos el conocimiento producido en la comunidad científica a que pueda ser utilizado por ciudadanos corrientes, comunes. Y eso implica entonces que entendamos quiénes particularmente pueden utilizar los resultados y qué uso le pueden dar a estos resultados. Eso quiere decir cómo se traduce el resultado científico en decisiones que puedo tomar en mi vida práctica. Eso nos lleva entonces, cuando dejamos eso muy claro, a poder hacer algunos direccionamientos para la comunidad científica, hacia dónde deberíamos de continuar la investigación. Y eso es reconociendo que como científico hay aspectos que con mis resultados de investigación y con toda la discusión que he hecho previamente, no está muy claro y que es recomendable, puede ser en términos metodológicos o en términos teóricos, continuar investigándolo. Y entonces aquí, entre más preciso, mejor. Algunas veces encontramos eh, que se recomienda mayores estudios observacionales o mayores estudios de ensayos y controles, pero realmente no se indica eh, en qué particularmente debería de focalizarse este tipo de estudios. Entonces, entre más preciso sea la dirección de la investigación futura, mucho mejor, sobre todo buscando las citaciones posteriores, es decir, los que leen tu artículo en el apartado de discusión, lo que están buscando es aprender de ti, que tú les puedas decir qué hay que continuar haciendo. Entonces aquí es como si dejaras claro cuál es el punto de partida para futuras investigaciones y entre más claro, pues más, sí, más probable sería que te citen. Y nos encontramos entonces con las limitaciones y fortalezas. Una vez que hemos dado estos direccionamientos, pues vamos a focalizarnos también en aquellos aspectos que reconocemos que pudieron haberse mejorado. Por poner un ejemplo, si yo estoy haciendo uso de autorreportes dentro de mi estudio, entonces hay un sesgo en términos del preguntarme qué tan cierto o válido puede ser obtener los datos mediante autorreporte. O si estoy utilizando bases de datos secundarias, por más que provengan de bases de datos, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, preguntarme también por la calidad del dato. Y eso implica posibles sesgos. eh, Cuando hablamos de sesgos es errores sistemáticos. Entonces, ¿qué errores sistemáticos se pudieron haber introducido dentro de mi estudio que por más que intenté controlarlos, porque no es posible controlarlos todos, están presentes y que debo de reconocerlos? Es supremamente importante que yo como investigador pueda decir, mira, eh, estos hallazgos tienen estas limitaciones y por lo tanto tienen este alcance. Hasta esto podemos decir. Eh, Aquí es muy útil que yo me pregunte como investigador que sí puedo argumentar con mis resultados para no ir más allá de lo que me permiten decir mis resultados. Entonces, como concretamente
indicar qué limitaciones tiene mi estudio, por qué tiene estas limitaciones, cuáles son las posibles condiciones que lo explican, pero al mismo tiempo eso me permite también empezar a darle fuerza o reconocimiento a las fortalezas del estudio, porque precisamente como las conozco, eh, he realizado un procedimiento metodológico para poder contrarrestar el impacto de estas limitaciones que encuentro. Y digamos aquí, pues para algunos, voy a dejarles en la descripción del video un link a algunos de los estudios en los que he tenido la fortuna, digamos, de participar y que abordan muy bien, digamos, este aspecto de las limitaciones y fortalezas. Están en inglés, pero se pueden traducir y espero que no sea una barrera de lenguaje. Y la parte, digamos, más importante de la discusión es el mensaje final o el mensaje para la casa, como me gusta llamarlo. Pensarlo como si no leyeran nada más y solo leyeran esta parte de mi documento, ¿qué quiero que el lector se lleve para su casa? Esto significa entonces que casi que estamos hablando de no un lenguaje tan técnico, sería un lenguaje un tanto más de uso social, que yo entienda y entienda como el argumento general o el argumento de lo que hice como investigador. Y eso también te ayuda a tener precisiones respecto a lo que encontraste. Si a ti te preguntaran en una conversación, bueno, ¿y todo esto qué? ¿Para qué? ¿Cuál es como su finalidad, ¿no? Su interés, tu interés, ¿por qué estás tan emocionado con este artículo, ¿no? Con estos hallazgos de tu estudio? Es para eso el mensaje final. Espero que podamos seguir encontrándonos. Voy a seguir haciendo videos y déjenme en los comentarios cualquier pregunta que tengan que quieran que se amplíe. Hasta la próxima. Cuídense.